Hola, soy el profesor Israel. Para hoy tenemos la lección 1, límites de funciones, clase 4, divergencia o límites infinitos. Hay diferentes funciones que divergen, pero en esta clase nos vamos a concentrar más en las que el denominador esté elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo es su gráfica, cuando es positiva y cuando es negativa, y vamos a ver la definición. Tenemos la definición: si el valor de f de x aumenta sin límite cuando x tiende a, entonces se expresa que f de x diverge al infinito positivo y se denota mediante el límite cuando x tiende a de f de x es igual a positivo infinito. Ese infinito se refiere a números demasiado grandes. Vamos a ver un ejemplo, vamos a analizarlo. Nos presenta el ejemplo 1 y nos pide encuentre el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Vamos a encontrar la solución y antes de ello vamos a ver cómo es su gráfica. Es de esta forma, y si se fijan ahí en la gráfica, en el eje de la y, esa es una asíntota o un valor prohibido, y ahí entonces la gráfica nunca toca esa línea. Bien, ¿qué pasa? Vamos a analizar entonces qué sucede con los valores a la izquierda de esa asíntota y a la derecha. Bien, entonces evaluamos el límite y nos fijamos que en el numerador tiene un 1 y en el denominador tiene un 0. Y si usted pone en la calculadora 1 entre 0, le va a dar error. ¿Cómo vamos a saber cuál es el valor? Bien, vamos a utilizar una tabla para analizar qué está sucediendo con los valores. Vamos a empezar por el lado izquierdo del 0, porque recuerden que en el 0 hay una asíntota, un valor prohibido. Entonces vamos a analizarlos. Los valores que tome para la x a la izquierda del 0 son arbitrarios, o sea, puede escoger lo que usted quiera. Puede escoger en este caso negativo 1, negativo 0.5, negativo 0.1, negativo 0.01. Bien, vamos a empezar entonces con el valor de negativo 1. Tengo entonces mi función 1 sobre x cuadrado. Sustituyo a donde está la x por negativo 1 al cuadrado. Y ya sabemos, todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces me quedaría 1 sobre el 1 del denominador. 1 entre 1, entonces me queda 1. Quiere decir entonces que el valor de f de x va a dar 1. Bien, vamos analizando el siguiente valor, negativo 0.5. Lo evalúo, entonces escribo el 1 en la parte del denominador, en vez de x, negativo 0.5 al cuadrado. Escribo 1 y 0.5 al cuadrado, entonces me va a quedar positivo 0.25. Divido 1 sobre 0.25 y me va a dar 4. Todos esos valores confírmenlos en la calculadora. Vamos con el siguiente, negativo 0.1. Escribo 1 y en la parte del denominador, negativo 0.1 al cuadrado. Me va a dar 1 sobre 0.01. Y al dividirlo, entonces me queda 100. En la parte de abajo del f de x me queda 100. Vamos con el siguiente valor, negativo 0.01. Escribo 1 sobre negativo 0.01 al cuadrado. Escribo el 1 y elevo al cuadrado y me va a quedar 0.0001. Al dividirlo, 1 sobre el denominador me queda 10.000. Quiere decir entonces que el valor, entre más pequeñito, es el valor que se va acercando a 0 por la izquierda. Si se fijan, el f de x se va haciendo más grande. ¿Y cómo represento números más grandes? Con infinito. ¿Sí? Eso es una representación de números muy grandes. Entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado me va a dar más infinito. Y esa sería la solución. Miren. ¿Y por qué más infinito? Porque todos esos valores son positivos. Bien, vamos ahora a analizar qué sucede si tomamos los valores por la derecha de 0. Evaluamos y nos queda 1 y 0. Recordemos, ahora vamos a tomar los valores que estén a la derecha del 0. Entonces tomamos el 1, 0.5, 0.1 y 0.01. Ya no van negativos, sino que van positivos. Hacemos el mismo proceso. Tenemos entonces el valor del 1, escribo la función 1 sobre x al cuadrado, sustituyo, escribo el 1 y en vez de x escribo 1 al cuadrado. Ya sabemos que 1 al cuadrado nos va a dar 1, entonces nos va a quedar 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 me queda 1. Ese es el mismo valor. Vamos ahora con el siguiente, 0.5. Escribo el 1, 0.5 al cuadrado, en la calculadora me va a quedar 0.25. Divido 1 sobre 0.25 y me queda 4.
el mismo valor de la tabla anterior. Y lo mismo va a suceder con los otros. Tenemos 0.1 y nos quedaría entonces igual a 1 sobre 0.1 al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, escribo el 1 y al elevar al cuadrado 0.1 nos queda 0.01. Dividimos y me queda 100. Ahí está el valor. Vamos con el siguiente. Del 0.01 tenemos entonces 1 sobre 0.01 al cuadrado y me queda 1 sobre 0.0001. Divido y me queda 10.000. Ese es el valor que tenemos ahí. Ahora si nos fijamos entonces, entre más nos vamos acercando por la derecha del 0, o sea cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿qué va a pasar con el valor? Pues se va haciendo más y más grande. Y como se va haciendo más grande, entonces lo vamos a llamar positivo infinito, porque los valores son positivos. Quiere decir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado por la derecha me va a quedar positivo infinito. Y ese sería mi resultado. Bien, vamos ahora a ver la otra definición. De la misma manera, si el valor de f de x disminuye sin límite cuando x tiende a, entonces se expresa que f de x diverge al infinito negativo y se denota mediante el límite cuando x tiende a de f de x igual a negativo infinito. Bien, vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor la definición. Tenemos el ejemplo 2 que nos pide encuentre el límite cuando x tiende a 2 de negativo 3 sobre x menos 2 al cuadrado. Vamos a encontrar la solución. Primero vamos a ver su forma gráfica y tiene esa forma. Miren que la gráfica va hacia abajo. Tenemos entonces la asíntota o el valor prohibido que sería el 2. En el 2 el denominador se hace 0, entonces ese no se toma en cuenta. Vamos a analizar entonces qué pasa por la izquierda del 2 y por la derecha del 2. Ya sabemos por el ejemplo anterior que puedo evaluar cualquiera de las dos. Siempre va a dar el mismo resultado. Vamos a tomar el lado derecho del 2. Primero recordemos, evaluamos, nos queda negativo 3 y en la parte de abajo nos queda 0. Negativo 3 sobre 0, pues vamos a ver cómo nos dan los valores de la tabla. Tenemos entonces la evaluación por los valores del lado derecho del 2. Sería 2.2, 2.1, 2.01, 2.001. Recuerden que esos valores son arbitrarios. Usted puede escogerlos como usted desee. Vamos entonces a poner la función para poder evaluar 2.2. En este caso nos queda la función negativo 3 sobre x menos 2 al cuadrado. Entonces vamos a sustituir, escribo negativo 3 y en la parte del denominador escribo 2.2 menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a hacer la diferencia, nos queda de la siguiente forma. 2.2 menos 2 nos queda a 0.2 al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado, escribo negativo 3 sobre 0.2 al cuadrado es 0.04. Divido negativo 3 sobre 0.04 y me va a dar negativo 75. Si se fijan, ahí está cambiando porque ahora los valores son negativos. Vamos a evaluar el siguiente valor, 2.1. Escribimos su forma, 2.1 menos 2 al cuadrado. Nos va a dar de la siguiente forma, negativo 3. Y en la parte del denominador restamos. 2.1 menos 2 nos da 0.1 al cuadrado. Evaluamos eso y nos queda negativo 3 sobre 0.01 al cuadrado. Y al dividir negativo 3 sobre 0.01, el resultado me queda negativo 300. Y ese es el que vamos a escribir. Vamos con el siguiente valor, 2.01. Vamos a escribir negativo 3. Evaluamos y 2.01 menos 2 al cuadrado. Hacemos la diferencia, escribo negativo 3. Y al hacer la diferencia me queda 0.01 al cuadrado. Elevo la parte del denominador al cuadrado y me quedaría de la siguiente forma. Negativo 3 sobre 0.0001. Y al dividirlo, entonces me queda negativo 30.000. Vamos con el siguiente, que sería 2.01. Y nos quedaría de la siguiente forma. Negativo 3 y en la parte de abajo nos quedaría 2.001 menos 2. Escribo negativo 3, hago la diferencia y me va a quedar 0.001 elevado al cuadrado.
Al elevar al cuadrado el denominador me quedaría de la siguiente forma. Negativo 3 sobre 0.000001. Bien, y al hacer la división, el resultado me va a quedar negativo 3 millones. Miren, entonces en la tabla escribo negativo 3 millones. Entre más nos vamos acercando a 2, quiere decir que el número se va haciendo mucho más grande, pero negativo. Quiere decir entonces que ese número muy grande lo vamos a representar como negativo infinito. Y ahí está, miren, entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de negativo 3 sobre x menos 2 al cuadrado nos va a dar negativo infinito. Y esa sería la respuesta. Miren qué sencillo. Bueno, hasta aquí quedamos con los ejemplos y ahora los dejo con los ejercicios. Tenemos los ejercicios y lo que vamos a hacer es investigar si el límite converge o diverge. Diverger quiere decir entonces que esos números, cuando los estemos evaluando, van a tender a números muy grandes y los vamos a representar como infinitos. Y converger quiere decir que cuando lo evalúe me va a dar un número. Y esto, eso es converger, va a dar a un número. Cualquier duda me lo hacen saber.